Pueblos está tramada de olvidos, de memorias compartidas, pero también de cosas perdidas, de orígenes inciertos, de si Colón comenzó en 1776 o 1781, o en 1876 o en 1892. Digamos, ¿en qué momento empieza una nación, una ciudad, un pueblo, un país a ser lo que es? ¿No? Recuerdo Ernest Renan, gran historiador conservador, francés. Él era el conservador de manuscritos de la Biblioteca Nacional de París. Un especialista en historia antigua, en historia egipcia, historia hebrea, en fin. Él tiene un texto extraordinario, que es un texto que se llama ¿Qué es una nación? Que esto es posterior a la Comuna de París. O sea, cuando ya la nación moderna está constituyéndose en Francia, es contemporánea de algún modo a la fundación de Colón y de la mayoría de los pueblos de Argentina, la provincia de Buenos Aires. En ese texto él formula varias hipótesis muy interesantes. Dice, una nación es la lengua, el territorio, los grupos étnicos. Dice, sí y no. En realidad una nación es un consenso, un plebiscito cotidiano, dice, donde una serie de personas, grupos humanos, se ponen de acuerdo en que efectivamente son franceses, en que efectivamente somos argentinos, en que somos colonenses. Ese consenso es algo que debe refrendarse continuamente. Ahora, ese acuerdo, ese consenso que es construido, que no es un consenso que preexiste a la cultura, sino que es fruto de la existencia de las culturas, es un consenso que supone olvidos y memorias en común. Pero él lo dice en ese orden, olvidos y memorias, ¿no? El olvido forma parte de la historia de las comunidades. Se olvidan, él dice, ¿qué es lo que se olvidan? Las masacres fundacionales. En toda cultura hay una masacre de origen, hubo exterminio. Sí. Este pueblo se llama Colón. El origen de América, no, América preexistía a la llegada de Colón. Era un inmenso territorio atravesado de infinidad de grupos humanos, en convivencia y en guerra, con distintas formas de organización social, con distintas memorias, distintos olvidos, con imperios como el incaico, como el azteca, como el maya, con culturas de distintos grados de desarrollo civilizatorio. Pero el arribo de los españoles de algún modo durante 500 años, que recién se empezó a cuestionar en forma institucional a partir de 1992, del quinto centenario, y no casualmente tiene que ver con la reemergencia de los grupos indígenas en toda América, como sujeto político activo, se dio por el comienzo de América con la llegada de Colón. Bueno, entonces eso era un consenso. Durante 500 años América había empezado a existir a partir de 1492. Ese consenso fue destruido por la historiografía, pero sobre todo por sujetos sociales, por fuerzas históricas. Eso, la pregunta que hacías vos me parece muy pertinente, que dice, no, efectivamente aquí no somos españoles, no vinimos de los barcos todos. Había seres humanos que habitaban estas regiones, que tenían su propia cultura, su identidad, y que aún habitan, sujetos a procesos de homogeneización cultural, a procesos de mestizaje étnico, de transculturación, es decir, de adopción de pautas culturales no pertenecientes al propio grupo humano en el cual se forma parte, no necesariamente por imposición, también simplemente por adopción, por adscripción a valores culturales ajenos. Es decir, una cultura, una nación, una identidad, es exactamente esa transacción entre las guerras de ideas, de acuerdos, de memorias y de olvidos en común. Entonces yo quería hoy hablar un poco de eso, bajo la excusa del Día de la Tradición. Hoy no escuché mucho esa palabra, no escuché la palabra gaucho hoy, por ejemplo. Escuché hablar de inmigrantes, de indígenas, aborígenes. Ni siquiera hay una palabra para decir la palabra indios, para referirnos al sujeto aborigen que no sea lesiva y que no tenga una carga, una connotación fuertemente racista en última instancia. Decimos indios, pueblos originarios, aborígenes, que es lo mismo, aborigine. Son todas palabras
que hablamos de una lengua que es externa a la propia vivencia de los pueblos indígenas, que no se llaman a sí mismos aborígenes. Se llaman mapuche, tehuelche, pehuenche, huiliche, ranquel, ranculche, aye, en fin, infinidad de nombres con los cuales las naciones se nombran a sí mismas. Primer problema del lenguaje. Es decir, cometemos una injusticia involuntaria cuando decimos indios, aborígenes, pueblos originarios. Pueblos originarios cobró carta de ciudadanía en los últimos años con una connotación políticamente correcta, aparentemente no lesiva, pero lo que pasa es que presupone la idea del origen, cuando precisamente si algo no sabemos son los orígenes. Los orígenes americanos están perdidos, están en el tiempo. Se habla de migraciones polinésicas para los pueblos del Cono Sur, de migraciones a través del Ártico, en fin. Si algo no hay en América, como no lo hay en Europa, son pueblos originarios. Es decir, el origen de la humanidad como tal, los primeros homínidos están en África. Todos los demás somos descendientes de aquellos primeros africanos. Y en realidad pasaron tantos milenios que no importa. Digamos, entonces la idea de pueblo originario es una idea demasiado rápida, es correcta ideológicamente, pero es incorrecta desde el punto de vista histórico. Había naciones, sociedades, colectividades, grupos étnicos, que persistían, se habla de origen porque estaba antes de la llegada de los grupos blancos, invasores, que cometen genocidio, se apropian del territorio. Vos usaste la palabra invasión, por ejemplo, para nombrar las incursiones indígenas, la palabra malón misma, es eso, invasión que sí era su territorio, que invadían. ¿No? Digo, usamos continuamente, estamos atravesados de esto. Es un problema, en primer lugar,